junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación. Bien, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, como siempre lo hacemos en la serie de entrevistas especiales de Galáctica Radio y Televisión, hoy vamos a estar charlando con una socióloga específicamente dedicada en estos tiempos a analizar lo que está pasando con las crisis de las democracias en todo el mundo, ¿no? Un tema realmente que está impactando fuertemente en los últimos tiempos. Ya mismo le doy la bienvenida justamente a Graciela Romer. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto saludarte, ¿eh? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, bien, un gustazo enorme. Por fin podemos establecer esta charla contigo que la tenemos pendiente hace tiempo, con un tema realmente tan particular como es este de las crisis en las democracias, específicamente de Latinoamérica de estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Yo te diría que en realidad no es solamente América Latina, estamos atravesando el fin de una era y el comienzo de otra. Ajá. Y hoy leí algo que me impactó en alguno de los medios, una definición que dio un político europeo cuando plantea que el fin de la era del calendario, esto a raíz de la cantidad de muertos por las sequías que hubo, que es aterradora. Tremendo, ¿no? El fin de la era del calentamiento global y empieza la era de la ebullición global. Sí, claro. A mí me pareció casi paradigmático porque creo, el tema del calentamiento es uno de los aspectos, sin embargo, es un aspecto central, pero ¿sabés qué me llamó mucho la atención? El concepto de ebullición, ¿no? La palabra, ¿no? Y creo que la ebullición no es solamente ígnea, sino que la ebullición es una metáfora de los tiempos que atravesamos, ¿no? Los niveles de violencia, la intemperancia, ¿no? Y la dificultad que tienen los gobiernos en el mundo para sostener gobernabilidad. Entonces, y en el caso de América Latina es muy especial. ¿Por qué? Porque, digamos, estos casi 20 años, con este proceso de involución planetaria, con cambios realmente importantísimos en las reglas de juego, desde los modelos de competencia que antes eran económicos, ¿sí? Y ahora son casi, te diría, competencias territoriales, ¿no? Fíjate, el neoimperialismo, digamos, ruso, ¿no? Frente al tema de Ucrania y muchos otros. Pero creo que estamos en un momento en que la incertidumbre, la crisis es tan brutal y la falta de perspectivas es tan dramática que la incertidumbre se ha instalado, y la incertidumbre y el miedo, que son, digamos, dos sentimientos muy fuertes. Claro. La incertidumbre puede llevar, digamos, a cierto tipo de comportamientos de separación del sistema, pero el miedo lo que lleva es a la búsqueda de la protección y de la seguridad a cualquier costo. A cualquier costo. Yo creo que en parte el crecimiento de las derechas, pasa sobre por ahí, todo ¿no? de las tiene que ver con esto, ¿no? Como que queda descolocado el ser humano. El ciudadano no sabe para dónde ir, ¿no? O sea, está en un callejón sin salida. Exactamente. Es casi deambular en la ceguera, ¿no? Y algunos países han
logrado y están logrando, digamos, una sobrevida, ¿no? Importante, y con Sí. defensas, digamos, Ajá. más fuertes que las nuestras, y probablemente esas defensas tengan que ver con cuestiones institucionales y sobre todo con cuestiones culturales, otros menos. Yo creo que uno de los países más frágiles, especialmente, vos planteabas hace un momento, especialmente en América Latina. Sí. Yo creo que el tema de la crisis es planetaria, pero en el caso de América Latina impacta muy especialmente, porque no nos olvidemos que América Latina hoy es la parte del planeta con mayor nivel de pobreza, con mayor nivel eh, eh, de violencia, diría yo, que Mm. los índices de criminalidad, Son digamos, que hay en tremendos. Se América han Latina, incrementado claro que mucho. están, por Mm. supuesto que están impactados también cuando uno desagrega al interior del subcontinente, Sí. están impactados muy fuertemente por las guerras de guerrilla y por las guerras del narcotráfico, sobre Claro. todo Ajá. en ciertos países, ¿no es cierto? Sí. Pero, de todas maneras, los niveles de criminalidad son muy notorios en América Latina. Puede Entonces, ser que esto, sí, sí, no, no, perdón, perdón. sí. Puede ser que esto sea fogoneado inclusive por los propios estamentos del Estado de estos países que pueden hacer las cosas, pero lo dejan porque les conviene para mantener justamente los negociados turbios que se están descubriendo hace mucho tiempo. Bueno, por supuesto, esto ha sido históricamente así, o sea, Mm. uno de los problemas que tenemos hoy, antes, digamos, antiguamente, las democracias digamos, impactadas por movimientos antidemocráticos, básicamente, Claro. digamos, los embates de las Fuerzas Armadas Claro. sobre, digamos, los sistemas institucionales, ¿sí? Ajá. Los golpes de Estado. Hoy las democracias se enfrentan a otro desafío, que es el desafío de sobreponerse a sus propias Mm. falencias, ¿sí? Hoy las democracias no mueren, ¿sí? Ni son heridas de muerte por los golpes de Estado, son Claro. heridas de muerte por un proceso de desgaste Que ellos mismos generan, interno. Es ¿no? O sea, como, supuestamente los mismos actores que deberían cuidar exactamente, esto, hacen todo y van deteriorando justamente el sistema democrático, ¿no? es como Hay un, es como un una cáncer, ¿me contradicción, comprendes? claro. Es como un cáncer Sí. que no tiene suficiente, digamos, tratamiento oncológico Sí. como para darle sobrevivencia. Esto es, que casi te diría que frente al cáncer existen más defensas que frente a una democracia que se Ujú. va deteriorando y se va degradando. Ajá. Hay un sociólogo norteamericano que publicó hace algunos años un texto muy interesante acerca de cómo mueren las democracias. Y él planteaba esto que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Que repito, o sea, Sí. las democracias Ujú. ya no necesitan de golpes externos, sino que Ellos se van mismos, claro. degradando Ujú. cuando los mecanismos, digamos, de defensa democráticos internos no funcionan. Entonces, uno se pregunta, pero, ¿cuáles son esos mecanismos de defensa? Claro. Fundamentalmente el entramado institucional. Ujú. Cuanto más fuerte es el sistema institucional, cuanto más fuerte es, digamos, son aquellos valores, yo le doy mucho peso a esta cuestión vinculada con los valores democráticos. Sí. Cuanto menos defensas tenés culturalmente Ujú. frente a el impacto que la no democracia tiene ante el ciudadano común, y por supuesto frente a la dirigencia y todos los otros elementos que hacen, digamos, a la merma de la calidad institucional, Sí, sí. Ujú. más vulnerable, ¿no es cierto?, se convierte en una democracia. Mira, yo en estos días estoy siguiendo muy, muy particularmente lo que está sucediendo en Israel, Ajá. Sí, que es muy con esta llamativo, ¿no? modificación, Es muy impactante, perdón, ¿no? Que es muy llamativo, muy impactante lo que se está dando, ¿no? En un sistema y democrático que otrora ha sido uno de los más fuertes de la región. no, y lo Ujú. sigue siendo a pesar de los enormes problemas, digamos, Sí. las enormes dificultades internas, ¿no es Ajá. cierto?, para integrar, digamos, estas dos
estos dos sistemas, digamos, ¿no? El sistema palestino y el sistema israelí, ¿no? Ajá. Y en el marco de lo que es el conflicto y el antisemitismo en todo Medio Oriente. Pero más allá de eso, a mí lo que me impresiona muy fuertemente es la capacidad de reacción que ha tenido y sigue teniendo este país. Y Claro. fíjate que de esa reacción participan inclusive Mm. parte del propio sistema de gobierno. Las Exacto. Fuerzas Armadas, Ujú. digamos, han Sí, participado en contra, digamos, de hacer modificaciones, sí. digamos, al sistema de justicia. ¿Sí? Y Bueno, no por ahí sabemos en estás qué. hablando de un sistema democrático que habilita a los ciudadanos a que tengan una participación directa, cosa que tal vez en los países de Latinoamérica no acontece eso, ¿no? Hay Así es, constantemente un así atropello es. permanente, ¿no? Hay un encerrar a la sociedad para ir debilitando justamente al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Mira, hace algunos años hicimos un viaje, un grupo bueno, había una melange, ¿no es cierto?, de Sí. periodistas, sociólogos, referentes Ujú. sociales, etcétera, etcétera, a Israel. Y yo me acuerdo, una persona me dijo, esto es increíble, ¿cómo puede ser que frente al conflicto árabe-israelí, Sí. los israelíes tengan palestinos en el Y Congreso? sí, claro. Hay representación, es increíble, pero hay representación palestina en el Congreso, es notable. Claro. Y esto no quiere decir, no estoy idealizando el tema israelí porque tiene serios problemas de encontrar una salida, digamos, al doble Sí, Estado, pero la ¿no? Knesset Eh, funciona de una manera, digamos, que habilita a que haya una participación de los palestinos y hay discusiones directamente dentro de lo que es el pluralismo que tiene el sistema democrático israelí, cosa que en otros países no se ve, ¿no? Se habla no, mucho, y hay pero una, exactamente, no y se hay lleva a la una, práctica. ya hay una cultura, digamos, Ujú. hay valores Claro, democráticos que están todavía muy muy firmes. presentes. Entonces, Sí, salto el Mediterráneo y el Atlántico sí. y llegamos a Argentina. Y Uf, uno, ahí y uno dice, bueno, uno se ¿y qué pasa sorprende, en ¿no? Argentina, no, Claro. frente a esto? Y entonces yo me aterro. Cuando yo veo las transgresiones institucionales, Constantes. el, la, la manera de degradar cómo el sistema político, Sí. pero también la sociedad, Ujú. hace caso omiso de mínimas reglas de Ahí está. convivencia. Mira, Claro, se presta ese juego de perversidad, de inmoralidad, de avalar la corrupción de alguna manera, porque por supuesto, momentáneamente siempre hay un sector que tiene determinados privilegios y juega con esta irregularidad que no debería existir, porque si no, ellos sí, mismos, como que los propios ciudadanos están atentando contra el sistema democrático. Pero sí, la viveza criolla tiene esas cositas, ¿no? hay como tres ejes acá, ¿no? Digamos, de significados. Uno es que se emblematiza en esto, roba pero hacen. Claro. Otro que tiene que ver, mejor no te metas. Y Ujú. otro, de todas maneras, todo es lo mismo, ¿no? Sí. Todo es lo mismo. Ujú. Entonces, creo que tengo problemas, déjame que conecte Dale. el teléfono Sí. porque me parece que me estoy quedando sin batería. Bien, Dame bien, un dale, minuto. dale. Mientras tanto, nosotros le vamos comentando a los oyentes y televidentes Ya estoy. que pueden interactuar en todas las redes sociales y participar justamente de este diálogo que estamos estableciendo con la socióloga Graciela Romer y que realmente tiene una lista muy particular porque es la debilidad a la cual están llegando hoy por hoy los sistemas democráticos también, Graciela, ¿no? Producto de todo esto que estamos hablando. Sí, los sistemas democráticos están eh, siendo impactados por el descrédito generalizado Ujú. de la ciudadanía frente a cuestiones que tienen que ver con características propias de cada uno de los países, pero también con características externas, ¿sí? Ajá. Eh, digo, ah, ¿Qué pasa en Argentina con el sistema democrático? Fundamentalmente, esto que planteábamos hace un momento. Si Sí. uno mira qué ha pasado en los últimos
10 o 15 años en la República Argentina en relación con el resto de países. Cierto que desde el 11 de septiembre, ¿no es cierto? Sí. Aquel siniestro impacto, ¿sí? sobre algo más allá, que va más allá de la paz mundial. Es muy difícil tomar todavía, y a pesar de los años transcurridos, poder superar el impacto que tuvo el 11 de septiembre, ¿no? Pero si uno sigue adelante, ¿sí? Después del 11 de septiembre, la crisis del 2008, la crisis financiera, el avance, digamos, de Rusia, que aparentemente en un día se despertó y recordó que había sido alguna vez un país imperial y decidió activar sus genes históricos. La pandemia del 2020... Claro, que ¿sí? ejerció también una modificación estructural de la vida humana, ¿no? Exactamente, y últimamente, desde hace año y medio, nuevamente la guerra contra Ucrania, que ha desestabilizado todo lo que tiene que ver con alimentos y energía en el mundo, y por supuesto presas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, hay una descomposición de la política mundial, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y vayamos otra vez a América Latina, también una descomposición en la América Latina, pero observemos lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo el impacto de la pandemia y la pospandemia sobre otros países. Claro. Ningún otro país ha escalado en sus niveles de inflación, salvo Venezuela, como lo ha hecho Argentina. Claro. Ninguno ha crecido menos que la República Argentina. Han crecido igual o más, como el caso de Perú. ¿Sí? Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual Argentina le pasa lo que le pasa? Situación, claro, ahí está bien. Vamos justamente al punto clave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Es una potencia que intentan adormecerla por una cuestión de conveniencia, que es una facilitadora de materia prima fundamental para el planeta en estos tiempos, y nadie quiere reconocer eso. Pero también lo otro, la gran duda que tenemos, es si hay un apañamiento de esta dirigencia local que permite que eso acontezca, ¿no? Que es lo que nadie dice, nadie plantea esto. Pero volvemos otra vez. El problema no es solo externo, en todo caso es externo en términos generales, sí, pero no es externo en términos particulares. Por eso te hice la comparación con otros países de América Latina. Yo creo que nosotros tenemos un problema fundante. Tenemos un problema fundante. Hay muchas lecturas sobre por qué nos pasa lo que nos pasa. Una cosa que a mí me llama muchísimo la atención ha sido esta recurrente necesidad de los argentinos, ¿sí? De demostrarse a sí mismos que son excepcionales. Claro. Somos excepcionales en todo. Somos excepcionales en la ciencia, somos excepcionales en la clase media que logramos construir en el resto de América Latina, somos excepcionales en los jugadores de fútbol. Pero no hay mucha soberbia también en el fondo de todo esto. Yo creo que es una negación maníaca de algo que queremos ser y no somos. Entonces, yo creo efectivamente, mira, ni fuimos el primer mundo antes de la Primera Guerra Mundial. No fuimos el primer mundo, porque ciertamente tuvimos un producto bruto realmente semejante o superior al de España, pero el problema es que vivíamos en un país con el 10% adentro y el 80 o el 90% fuera. ¿Sí? Aún cuando tuviéramos un PBI semejante al de España. ¿Se entiende? O sea, fuimos un país realmente negador de nuestra propia realidad. Y además con una modalidad de ejercer el poder y de dirimir los conflictos, ¿sí? Que ha sido histórica. Cuando uno piensa cómo se dirimió, ¿sí? La gran guerra de secesión en los Estados Unidos, ¿sí? Peleó el norte industrial contra el campo en el sur, ¿sí? Sin embargo, cuando se firma la paz, todo el mundo pone su mano sobre el pecho, que todavía siguen utilizando simbólicamente, y adelante, los padres fundadores
fueron reconocidos como padres fundadores del conjunto de la comunidad norteamericana. Dejemos de un lado el tema racial, que contradice aparentemente todo lo que digo, pero no tanto, y nos llevaría a otro programa. Pero creo realmente esto mismo ha pasado, porque otros países de la región, llámese Brasil, no solamente Uruguay, que últimamente, o Chile, que últimamente son los modelos, digamos, de democracia, a pesar de gobierno de izquierda, a pesar de gobierno de izquierda que muchos sospecharon, digamos, que iba a pero tomar mantienen otro un criterio, rumbo. un lineamiento con ese ordenamiento que le está faltando hace tiempo a la Argentina, que Y no no está. solamente eso, sino, sí, y además tienen un presidente que se pelea y discute con su propio partido, ¿sí? Por no poder conciliar acuerdos con la oposición. O un presidente que se arrodilla y pide perdón frente a una mujer, ¿sí? Por, digamos, una gestión fallida. Claro. Es lamentable, ¿no? Muy, muy vergonzoso Bueno, todo. esto es impensable en Argentina. Esto es impensable en Argentina. Y pensar que la grieta no se la inventó, por supuesto que la profundizó, y por supuesto que la alimentó el kirchnerismo, pero no la inventó. Y si no, vayamos hacia atrás, peronismo, antiperonismo, ¿sí? Y la contraparte de todo esto, ¿sí? No es solamente que estaba el peronismo de un lado y los gorilas del otro, sino que estaba un sector que no era peronista de un lado, ¿sí? Y el peronismo del otro que hacía lo mismo con el sector no peronista. Pero antes de eso, ¿sí? Tuvimos morenistas, no morenistas, tuvimos rosistas y Una variedad antirrosistas. impresionante, ¿no? Exactamente. Y nuestros grandes, nuestros grandes padres fundadores terminaron exiliados, terminaron fuera del país, ¿no? Entonces, si nosotros no reconocemos en cada una de estas características elementos fundacionales que es importante cambiar, que tienen que ver con la cultura, yo creo que aún cuando nos vaya muy bien en los próximos años con el litio y vaca muerta, etcétera, 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 probablemente disminuyamos la inflación y probablemente la economía mejore, ¿sí? Pero creo que vamos a seguir circulando, o sea, generando círculos, o sea, rupturas, como decía el, el colega, el colega, ¡ay! Rosendo Fraga. Rosendo Fraga, que siempre sostenía, yo cada vez que me olvido de un número, de una fecha, digo, pregúntenle a él porque yo no me acuerdo las fechas. Él sabe de fechas mucho tiene buena más que memoria, yo, pero Rosendo, lo que es quiero, cierto, sí. perdón. Que tiene muy buena memoria, Rosendo, te decía. Él lo que plantea y es correcto. Argentina tiende a reproducir ciclos cada 10 años. Claro. ¿Sí? Esto no es como casual. que hay como una descomposición de cosas que se van superando, pero después se produce un retroceso por esta cuestión de la soberbia que tiene de por sí un sector que debería, digamos, optar por otra alternativa, ¿no? Como para bajar otro mensaje. No lo hacen, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la disfuncionalidad, digamos, del esqueleto de toda sociedad que son sus instituciones. Ajá. Y no es que no tengamos instituciones, pues las instituciones son están mal manejadas. Reglas, el problema es que están muy mal manejadas esas instituciones que deberían fortalecer el sistema democrático, ¿no? Eso es cultural, eso es cultural. Y bueno. En el no Estado de Derecho y no defender a rajatablas el Estado de Derecho por parte de la dirigencia en su conjunto, porque el problema, yo creo que tenemos que dejar de inculpar a la dirigencia política. La dirigencia política es una de las tantas dirigencias que existen en toda sociedad. Entonces tenemos dirigentes sociales, tenemos dirigentes empresarios, todos estos dirigentes, incluyendo la dirigencia política e incluyendo la propia ciudadanía a la cual efectivamente hay que socializar democráticamente. Pero esto es responsabilidad de la dirigencia política. Yo me acuerdo hace algunos años, yo trabajaba para la Fundación Demócrata, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y entonces estábamos armando un foro latinoamericano sobre democracia y partidos políticos, más o menos algo así. Y entonces hablamos con Alfonsín.
y le pedí a Alfonsín si por favor me podía eh, indicar qué dirigente político joven de su partido podíamos invitar. Entonces se puso a pensar y en un momento le dije, pero ustedes deberían, deberían no, podrían tener el listado, podrían darnos el listado de del área de capacitación del partido político. Sí. Y se rió y me dijo, perdón, Graciela, ¿de qué programa de capacitación me Claro. habla? No ¿Sí? existe, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿dónde están los Mm. centros de capacitación políticos en la Ajá. República Argentina? ¿Dónde está la La responsabilidad? doctora Carrió en algún momento intentó hacer esto, ¿no? Pero no sé si Claro, dio con sus el frutos. instituto, exactamente, con el Mm. instituto de Toara Arunt, Sí. exactamente. Ajá. Exactamente, pero entonces tenemos una dirigencia y un sistema Sí. institucional Ajá. que está cooptado, digamos, por valores, yo no diría antidemocráticos, por lo menos no democráticos, Ujú. ¿sí? O muy débiles en términos de su capacidad y su interés en defender realmente las reglas del Estado de Derecho. Ahora, Graciela, cuando vos planteas esto, ¿no? Y vemos lo que pasa de alguna manera permanentemente en la Argentina, estos ciclos que vos también hacías referencia, que cada 10 años van mutando de una manera sorprendente, porque también tiene injerencia lo que es el tema de la corruptela generalizada, que se ha generado dentro de gran parte del sistema político y democrático de la Argentina. Nadie pudo resolver esta cuestión porque acá, bueno, hay otros actores, tenemos el sector empresarial, tenemos la propia justicia, tenés el Congreso de la Nación y tenés otras áreas como es el propio sindicalismo que se presta a este juego perverso de inmoralidad constante, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir esa situación? Es la gran Yo, pregunta. ¿Cómo yo creo, ordenamos este gran sí. drama que tenemos, ¿no? Mira, yo creo que estamos encorsetados en una situación Ujú. compleja. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una dominancia clara, Sí. digamos, de partidos políticos y movimientos políticos, como el peronismo, por ejemplo, Ajá. que no hacen gala realmente de vocación republicana, Claro. ¿sí? Mm. Y esto no quiere decir, cuando yo digo este tipo de cosas, de pronto me tildan de gorila. Yo no soy gorila. A mí lo que me parece es que el Ujú. peronismo Sí. carece de vocación justamente por sus tensiones internas entre representar, digamos, un movimiento que, digamos, tiene como objetivo dominante resolver el problema, digamos, de la justicia, la inequidad, la distribución y la mejora de la calidad de vida de los sectores, digamos, más vulnerables de Claro, la porque ellos de sociedad. alguna manera lo pregonan, lo promocionan, lo publicitan, pero después generan un marketing político engañoso, perverso, ¿no? Que Esto es lo mismo, lleva claro, mayor miseria a la población, que es lo que estamos viendo, ¿no? En estos tiempos del último gobierno kirchnerista con Alberto esto Fernández es y lo ya se mismo, veía el debilitamiento de la propia Cristina Fernández, que en un sistema democrático tendría que haber habilitado a que acontezca otra cuestión en materia económica y en materia social. Sin embargo, ha sido devastador, ha sido desastroso, ¿no? exactamente. Yo creo, a mí me da mucha pena decir esto porque conozco peronistas, Sí. como fue Cafiero, Bordón y muchos otros, ¿no es cierto?, que Ujú. tienen una vocación republicana que vista de parecerse a lo que hoy es la media del peronismo sindical, del Ajá. kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá el tema es esta tensión brutal que ha habido históricamente, digamos, en el peronismo entre igualdad y libertad. Claro. Y yo creo que ahí hay un agazo realmente enorme, porque libertad e igualdad, Ujú. ¿sí? Son complementarios, no son digamos, conceptos o ejes, digamos,
de políticas públicas, digamos, en tensión, ¿no? ¿Y cómo revertimos esto, Graciela? O sea, analizando desde la óptica de la sociología, de tu experiencia y de lo que estás visualizando que pasa en el mundo, ¿cómo queda parada la Argentina cuando está en un descontrol y en una sinrazón permanente, producto de esta insensatez que tienen los dirigentes que deberían optar de utilizar otro camino, y también la sociedad que cada vez está más inactiva, ¿no? Que por temor o por cobardía deja que estos hechos sigan aconteciendo y perjudicándose totalmente con estas tensiones que tiene la Argentina, y también con este desbarajuste social y económico que vemos permanentemente. No sé, yo soy muy escéptica. En realidad, me cuesta y me avergüenza decirlo. Y además también me da mucho temor, me da mucho temor. Ajá, No por mí, porque yo ya llegué a un extremo en que ya gran parte de mi vida ha transcurrido, pero claro. Las nuevas pienso generaciones, en ¿no? mis hijos y Claro, en las próximas ahí está. generaciones. Entonces, Sí. lo que digo es cuando yo veo la cantidad de jóvenes que están emigrando. Yo me acuerdo uno de los Mm, primeros trabajos de investigación que yo hice cuando me recibí en el DITELA. sí. Fue una investigación que dirigía Enrique Oteiza y que se Ajá. llamaba Fuga de Cerebros. Era la época, ¿sí?, en que se emigraba básicamente por cuestiones vinculadas, cuestiones políticas, Claro. ¿no es cierto?, y golpes militares y demás. Hoy estamos, pero además la idea de la Mm, emigración no sí. era una emigración. Yo emigré también en el 76, Ajá. pero mi idea no era irme a vivir a otro país, sino era irme para poder regresar, Claro, para obviamente. capacitarte o para conocer, digamos, No, otras no, no, irme opciones. Mm, porque realmente yo hubiera, no sé, no tenía militancia activa, claro. digamos, en la política, Ujú, pero sí era una rebelde, digamos, estructural, sí. ¿sí? Ujú, Que nada, que no me callaba lo que claro. pensaba, Mm, ¿sí? De todas maneras, lo que quiero decirte es que los chicos hoy se van para no volver, se van porque no eso es lo más existe un triste, futuro. ¿no? Claro. En Mm, la otra emigración, ujú, en la otra que estoy contando, el futuro se había encapsulado para poder continuar ese futuro en la patria de origen. Esta emigración emigra sin intención de de volver. volver, claro. Porque Entonces, ya ven los padecimientos de otras generaciones, ¿no? Entonces, como que hay algo muy vivo que es saber de que no tienen futuro, no hay una posibilidad de exactamente, desarrollo, ¿no? De es- afianzamiento. Ujú, esa es la idea. Entonces, vos me preguntás qué se puede hacer y yo haría un gran concurso, ¿sí? Se busca sí, liderazgos que estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que este país buenísimo esto que requiere de decís. liderazgos. Cuando uno, Ajá, ¿por qué comencé digamos, la charla hablándote del contexto mundial, ujú, ¿sí? Desde el 2001 para acá. Porque creo que si no entendemos la gravedad de la situación, los caminos y las estrategias que decidamos hacer sí, en Argentina respecto de lo que debería hacerse para mejorar, ujú, no van a funcionar. Porque totalmente. una de Y esas sí. estrategias Ujú, es la transversalidad. Si no ajá, logramos políticas de mediano y largo plazo, sí, ¿sí?, no hay forma de que este país salga adelante. ajá, Y esto se hace con diálogo, con acuerdo y con consenso. Cuando uno mira, ¿por qué pudieron hacerlo los chilenos y por qué pueden hacerlo los uruguayos? mm, ¿Sí? Entonces, en ambos uno observa la pelea de Boric con su propio partido, con su sí, propia alianza, ujú, tiene que ver con las sesiones, digamos, decisionales que pretende hacer para poder acordar políticas de mediano y largo plazo. ujú. ¿Sí? Cosa que en Argentina no se puede hacer. Nunca lo han podido emprolijar esto, ¿no? Por eso Porque queda... ganar, porque ganar en Argentina, competir es Sí, aniquilar al ahí otro, está. no Mm, es superar al otro, ¿no es cierto? Y acordar con el otro. esos. Y esto es lo que no logramos hacer. Eso yo Ujú, creo que ujú, es un problema cultural endémico. sí. Y creo que tenemos, si vos me preguntás qué hacer, yo cambiaría
cuando hablamos de educación, Sí. no hablaría ni de cantidad, yo no soy un especialista en educación, quiero decirlo, pero hay una cosa que siento que falta, más allá de la cuestión de más horas, sino que es una visión de la educación, ¿sí? Totalmente distinta. Distinta, claro. Entonces yo pondría a los chicos bajo, digamos, reglas de funcionamiento y de aprendizaje vinculadas con la toma de decisiones en conjunto, con el respeto por el otro, con el pensamiento abstracto. Les enseñaría ajedrez. El trabajo en todo, equipo, ¿no? Solidario y en equipo. Que se habla mucho, pero que en la práctica no se concreta. Graciela, ese es el gran tema. Se buscan líderes, se buscan liderazgos. Realmente es algo para pensarlo fuertemente. Pero se buscan líderes que no necesariamente deberían y deben tener, sino todo lo contrario, los perfiles del líder dominante, del líder carismático. Es todo lo contrario. Es el líder que puede generar transversalidad y que también puede trabajar en equipo. Esto que les pedimos a los chicos que tienen que aprender, es lo que los líderes tienen que aprender. Se olvidaron y esto no quiere decir, claro. Esto no quiere decir no competir. No, hay que competir. Manera, ¿no? Pero el tema es ser integradores, ver cómo se integra la sociedad, no desintegrarla. No, y también cómo se compite. Tiempos. Yo puedo competir sin destruir al otro. Yo puedo competir mostrando que tengo mayor destreza, que tengo mayor calidad, todo lo que vos quieras. Pero teniendo valores que respeten al otro, ¿no? Eso es fundamental. Un gran abrazo, Graciela. Hablamos en cualquier momento. Me quedó esa frase, me pegó fuerte. Se buscan líderes, en la región que sean más conscientes, tal vez es lo que tendríamos que dejar. No, que sean aptos final. E idóneos para, exactamente. Aptos e idóneos para aptos la e idóneos. Dos palabras claves. Un gran cariño. Hablamos en cualquier momento, Graciela, muy gentil como siempre. Chau. Graciela Romer, socióloga con quien planteábamos justamente esta cuestión de la crisis democrática en todo el planeta Tierra y específicamente lo que afecta hoy por hoy de una manera que nos compete a nosotros, ¿no? El tema de Latinoamérica. Seguimos aquí en Galáctica Internacional.